disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, Listo. soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con María Cecilia Villegas. Ella es CEO de Capitalismo Consciente y además es columnista del diario El Comercio. María Cecilia, bienvenida al programa. Hola Pedro, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Te voy a hacer la pregunta que le haces a todo el mundo. ¿Tiene solución la política en el Perú? La respuesta es bastante difícil y créeme que llevamos más de 30 mesas redondas este año buscando respuesta y todavía no la encontramos. Creo Es que yo creo que que la respuesta es una y es monosilábica. No. me temo que coincido contigo. Creo que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, no tiene solución la política en el Perú. Y lo peor de todo es que no entendemos que la política tiene implicancias importantes en el desarrollo de cada uno de los ciudadanos en el país. Nosotros nos hemos desentendido de la política, ¿no? Entonces, cada vez que nos acordamos de la política, cada vez que tenemos que ir a votar, votamos un poco maniatados por estas listas que nos presentan los partidos políticos. En realidad estamos secuestrados por los partidos políticos y nuestra mayor acción democrática, si quieres, es ir a votar, ¿no? Esa es la democracia que existe en el Perú, es una democracia electoral. Vamos, votamos y de ahí nos olvidamos. Nos olvidamos de exigir rendición de cuentas, nos olvidamos de supervisar a nuestras autoridades y nos olvidamos de exigirle a las autoridades que cumplan aquello por lo cual fueron elegidos y por lo cual nosotros los llevamos al poder. Creo que los peruanos nos hemos olvidado que el poder viene de nosotros, ¿no? Y nos sentimos un poco, esta frase que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Ese Congreso no me representa, ¿no? Pero ahí nos quedamos. Somos grandes revolucionarios de Twitter, de WhatsApp, estoy de reuniones con amigos, pero no hacemos nada más y no nos damos cuenta que el país es nuestro y que si nosotros no Salvo cuando llegamos a entramos. situaciones límite, ¿no? Salvo cuando llegamos a situaciones límite, entonces ahí ya la gente reacciona. Y reacciona Y, para cambiar al gobierno, cambiar al Congreso, cambiar algo en específico, muy concreto, y de ahí se pasa página inmediatamente. y de ahí nos olvidamos. Y además reaccionamos siempre tarde, ¿no? Porque si tú te pones a Además, pensar que las elecciones deberían ser en el 2026 y ya estamos terminando hasta el 2023, pues ya deberíamos de tener una idea de quiénes serían los próximos líderes de los partidos políticos que estarían postulando a las elecciones, pero no tenemos la menor idea. Si yo te pregunto hoy día, Pedro, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente del Perú? No tienes la menor idea. ¿sí? Antauro, ¿por qué no? O sea, Podría ser. a este paso, a mí ya no me sorprende nada, porque ahorita estamos en una situación de caída libre. Todavía no nos hemos metido el contrasuelazo y no reaccionamos. Así es. Y no reaccionamos, porque además, claro, los líderes empresariales, digamos, reaccionaron cuando Pedro Castillo fue elegido presidente. Pero cuando se va Pedro Castillo, ¿no? Y ahora están con Dina, se sienten bastante cómodos con Dina, ¿no? Lo que ha ocurrido con Dina es un poco lo que ocurrió con Nadine, ¿no? Llegan, la seducen, mal que bien mantiene un pseudopiloto automático, no perjudica los negocios, se puede conversar con ella, ¿no? Entonces, los peruanos nos olvidamos de la urgencia que existe hoy en el Perú. A fines de este año Pero te das vamos a cuenta que llegar a cerca de 30. te das cuenta que cada tópico que abordas es un problema. Tú hablas de partidos políticos y lo que tenemos es un cártel, no partidos políticos. Tenemos grupos prebendistas, con intereses, grupos mafiosos, ¿no? Tenemos un sistema judicial que no funciona, funciona para los amigos del poder, ¿no? Y mal, este,
necesitamos una reforma política, nadie la propone porque tenemos a los gatos de despensero. Entonces, ¿por dónde comenzar? Esa es la pregunta del millón de dólares. Mira, yo creo que hay varias cosas que son sumamente importantes. La reforma política es sumamente importante porque, como te decía al inicio de esta conversación, los políticos deciden nuestro día a día, ¿no? Los costos que tenemos, los costos de transacción que tenemos, qué podemos y qué no podemos hacer, y la calidad de vida que tenemos los peruanos. Entonces, eso es fundamental. Y la reforma política pasa necesariamente por involucrarnos. Los ciudadanos nos hemos olvidado que para que exista política tiene que existir necesariamente ciudadanía. No puede existir política sin ciudadanía y no puede existir democracia sin política y sin ciudadanía, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos. Involucrarnos pasa por militar en partidos políticos, pasa por salir a las calles, pasa por levantar la voz, pasa por financiar think tanks, por participar, ¿no? Los peruanos estamos sumamente apáticos y no queremos participar. Todo nos da flojera, no nos da miedo, nos contamos el cuento y no entramos. Creo que esa es una de las reformas importantísimas. La segunda es el sistema judicial, porque lo cierto es que en el Perú no existe acceso a la justicia. No es real, ¿no? El acceso a la justicia se vende al mejor postor y esa es la realidad. Y el problema es que en el Es un Perú mercado no nos persa. gusta decir... Exacto, y no nos gusta decir las cosas como son, ¿no? Cuando uno levanta la voz y dice, oye, acá el sistema judicial no funciona, no, ¿cómo vas a decir eso, no? Y el tercero es el tema de la gestión pública. El Perú no es un país pobre. El Perú va a tener cerca de 30% de pobreza, pero el Perú, medido en PBI, no es un país pobre. De hecho, es un país de ingreso medio alto. Eso significa que tenemos recursos para cerrar brechas de acceso a educación, de acceso a salud, de acceso a vivienda, a nutrición. No deberíamos de tener la anemia que tenemos ni la desnutrición que tenemos. Ya, Y sin pero embargo cuando no lo hacemos. porque cuando el Estado tiene una gestión regentada por una manga de incompetentes, para los cuales la meritocracia importa un rábano, ¿qué haces ahí? Ese es Levantas la voz. bueno, o sea, para mí habría que salir a marchar todos los días. Y participar en política, ¿no? O sea, al Bueno, pero final esa lo es que ha una manera, sucedido esa es es una que... manera de participar en política, de ejercer tu derecho ciudadano, tu De carta de acuerdo, pero al ciudadanía. final lo que hemos hecho es, le hemos dejado el espacio a los peores. Y hoy, tú lo decías hace un momento, nosotros no tenemos una clase política, tenemos una clase delincuencial. Y esa es la verdad. Las economías ilegales en el Perú son tan grandes que son las que en el fondo están dirigiendo los partidos políticos, ¿no? Y están dirigiendo qué es lo que sucede en la política. Y los ciudadanos dejamos que todo esto ocurra. No participamos en política, no levantamos la voz, pero tampoco entramos a militar en partidos políticos. Entonces, ¿por qué nos quejamos y decimos que estos personajes que están en el Congreso de la República, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, no nos representan, si es que nosotros mismos les hemos dejado el espacio y se los hemos permitido? Ese es un buen punto. Tú hablabas hace un rato también del empresariado, que ahora con Dina Boluarte se sienten cómodos, ¿no? Sin embargo, hay un cauce autoritario claramente manifestado a través de un copamiento institucional, represión. No sé si escuchaste a la presidenta Boluarte en Nueva York ahora. ¿La viste, no? La vi ayer cuando le dijo a la periodista que estaba siendo muy agresiva. ¿A eso te Sí, referías? sí, 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 y que los temas del Perú vamos a tratarlos en el Perú. Y después vi unas declaraciones del ministro de Comercio. Ojo, este programa lo estamos grabando el martes, sale el jueves, ¿no? Diciendo, los trapitos sucios hay que lavarlos en casa para no ahuyentar las inversiones. O sea, ¿qué tipo de declaración es esa? Es claramente la declaración de alguien que no quiere rendir cuentas, ¿no? Pero además, Exacto. ese ha sido su modus operandi siempre, y ese es el modus operandi de los políticos, ¿no? Mira, hace unos días Patricia Chirinos, por ejemplo, sale en un programa en televisión y le preguntan si es que ella había votado
por esta ley que restituye a estos 14.000 maestros interinos, ¿no? Creo que eso es un horror sin importar a qué tienda política pertenezcamos. No es posible que haya 14.000 maestros que quieran ser restituidos a la carrera magisterial cuando se negaron a tomar la prueba o no la pasaron, ¿no? Pero Entonces, estás por hablando ley del también de la Congreso, misma congresista que acaba de presentar este proyecto para tumbarse la Junta Nacional de Justicia. la misma congresista. Pero bueno, cuando le preguntan a esta congresista si es que ella había votado a favor, ella dice que sí. Y le dicen, ¿y por qué votaste a favor? Bueno, es que me lo presentó la congresista Muruz, pero he pedido reconsideración para poder votar a conciencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que ellos no votan a conciencia, que no saben qué es lo que están votando, porque ese proyecto de ley tuvo 100 votos a favor de 100 congresistas de bancadas de derecha. Entonces, ¿cómo es posible que sean tan caraduras que incluso se presenten en la televisión y digan, bueno, es que tengo que reconsiderar para poder votar a conciencia porque en la primera votación no sabía que estaba votando, ¿no? Entonces, eso debería ser absolutamente inaceptable, debería ser un escándalo, pero no ha sido ni un escándalo, ni ha sido repreguntada a la congresista por qué hizo eso. Y eso me lleva al siguiente punto, y es que en el Perú estamos tan polarizados que tenemos un grupo a un lado y otro grupo al otro. Entonces yo perdono a los que están en mi grupo y justifico a los que están en mi grupo, y en el fondo nadie está pensando en cuáles son los reales problemas del Perú y que necesitamos una clase política sólida, necesitamos ciudadanos ejerciendo ciudadanía y necesitamos líderes empresariales asumiendo su liderazgo, porque ningún Que país no lo ha están haciendo. logrado que no lo están haciendo y ningún país ha logrado llegar al desarrollo si no es de la mano de sus líderes. La libertad económica ha sido siempre la primera de las libertades y la que nos ha permitido cruzar a esas sociedades más democráticas, con mayores libertades. Y eso tiene que venir con los líderes empresariales. Sí, yo te diría que la libertad política por delante y la libertad económica en paralelo, ¿no? Y al igual, no hay libertad económica sin libertad política. Y libertad de derechos básicos para los ciudadanos. Y esas tres cosas no se están respetando hoy por hoy en el Perú, y al contrario, nos estamos yendo hacia una suerte de lo que dijo, ¿qué institución fue la que dijo que estamos en una suerte de régimen híbrido, que no somos ni democracia y estamos yendo hacia una cosa autoritaria? Y eso me Así parece es. peligrosísimo para todo, y particularmente Así es. para los empresarios y sus inversiones. Me parece alucinante que la CONFIEP, por ejemplo, no emita comunicados, se manifieste de alguna forma diciendo, oiga, señora presidenta, o sea, usted no puede sacar un proyecto para criminalizar a los comunicadores que informan sobre las marchas, porque eso no es democrático. Eso está bien para Nicaragua, ¿no? Para la Nicaragua de Ortega, para Maduro en Venezuela. Pero si queremos vivir en una democracia, hay que hacernos respetar. Así es, y tenemos que defender todas las libertades, incluso la libertad de aquel a quien no queremos, ¿no? Porque Todas, todas. la libertad no está en juego. Yo no puedo ser libre si tú también no eres libre. Y eso es algo que tenemos que conversar, porque muchas veces en esta polarización que tenemos en el país, nos escuchamos solo a los que pensamos a los que pensamos igual y no queremos escuchar al resto y buscamos cancelar al resto, ¿no? Las redes sociales, parte de lo que han hecho es darle metralletas a muchos monos, ¿no? Pero el problema es que necesitamos escucharnos A un y no montón nos de monos. estamos escuchando. Y no nos estamos escuchando. Y la libertad consiste en escuchar precisamente al que no piensa como nosotros, al que no piensa como uno. Porque en ese escuchar es que vamos a lograr encontrar consensos mínimos que nos permitan llevar al país al desarrollo. Y no estamos teniendo esas conversaciones. Ahora, la tolerancia tiene un límite frente a la intolerancia, ¿no? Y cuando tú tienes un poder ejecutivo y un poder legislativo que se
se zurran en los ciudadanos y una fiscalía que se zurra también en la ciudadanía, o sea, y encima te amenazan con que te pueden meter balas si sales a marchar. O si informas de que hay marcha el tal fecha, también ahora te ponen una espada de Damocles sobre el cuello para que no digas nada. O sea, Y lo peor es que no decimos nada, ¿no? bueno, no, acá no, acá sí decimos de todo. Acá decimos de todo. Pero en general no nos estamos quejando y creo que eso está muy vinculado a esta situación del Perú donde el 78% de la población se desarrolla en la informalidad, ¿no? Entonces, a un 78% de peruanos que es informal y que tiene que salir cada día a lograr 78% hacer está el en informalidad. diario, en 78% está la informalidad, Wow. ¿no? Entonces, a ese 78% de peruanos, ¿cómo les pedimos que ejerzan ciudadanía? Ese 78% nos va a decir, oye, yo no como democracia, ¿no? Yo no como instituciones, yo tengo que salir a trabajar. Y eso hace entonces que sean nuestros líderes empresariales aquellos sobre quienes recae la mayor responsabilidad de intentar encauzar este país hacia el desarrollo. Porque lo cierto es que no van a haber negocios sostenibles en un país que no es sostenible. Y el Perú no es sostenible si seguimos como estamos. Bueno, pero, o sea, seguimos, como te decía, en una caída libre y yo todavía no siento que nos hemos dado el contrasuelazo. Eso va a ocurrir cuando tengas a un loco como Antauro Humala y a otro como López Aliaga, ¿no? O a una Keiko Fujimori, digamos, intentando una cuarta, un cuarto intento por ser presidenta, pese a que hoy por hoy ya está de alguna manera gobernando. ¿Tú crees? Yo no creo que Keiko Fujimori esté gobernando. Yo creo ¿A que esa es quién una... gobierna? Yo creo que Otárola es el que gobierna, ¿no? Otárola Claro, en el gobierna Ejecutivo, pero intentando... en conjunto, o sea, Otárola y Dina Boluarte no hacen nada si es que el Congreso no les da la venia, si no les da la bendición. Y ahí en el Congreso creo que lo que hay es una suma de muchos intereses, ¿no? Porque lo que decíamos, tenemos una clase delincuencial que lo que hace es servir intereses privados, ¿no? Entonces, ellos tienen estos Donde intereses y responde cada uno a sus el intereses. Fujimorismo y los serronistas son parte de la misma cosa. Y se han encontrado pues en esta alianza contra natura, ¿no? Porque ¿quién pensaría que el fujimorismo se iba a convertir a este lado tan conservador? Porque el fujimorismo real, el fujimorismo de los 90 no era un fujimorismo conservador, ¿no? Es recién el El, fu- fujimorismo de Keiko Fujimori que se el convierte Fujimorismo en siempre ha tenido conservador. un ADN autoritario, mira, No, que no está se bien, lo saca, pero no conservador. Y este nuevo Fujimorismo, y es ahí donde se encuentra con Cerrón, en el conservadurismo, ¿no? Entonces, que es finalmente una alianza contra natura, ¿no? Pero no es solo Keiko Fujimori o Cerrón, también está Alianza para el Progreso, está que es el partido Avanza País, esto. otro grupo de prebendista, porque eso es Y es lo que que tienes. Y es que todos son grupos que están viendo sus propios intereses particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, Avanza País llega a el Congreso de la República, llega con Hernando de Soto, nos cuentan todo un cuento, ahora hay denuncias de corrupción enormes a sus alcaldes y nadie dice, este alcalde es mío, ¿no? Mm. Porque en el fondo no hay partidos políticos, hay vehículos electorales que se aglutinan, se pegan con baba o con engrudo para llegar a una elección. Y una vez que están en el poder, nadie es responsable de nadie. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, todos hemos escuchado las denuncias contra el alcalde de Ate y la extorsión del alcalde de Ujú. Ate, entre otros muchos alcaldes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el partido político que llevó al alcalde de Ate a las elecciones y que lo llevó al poder, ¿no? ¿Qué sucede con el alcalde de Miraflores que hizo quebrar a esta empresa Green cuando les pidió que les regalaran, creo que eran 60 scooters, ¿no? O sea, hay Es que extorsión las constante. alcaldías son chacras, pues. Son chacras Son pequeños y lo que feudos tenemos, de gente que piensa que ya llegué al poder y aquí hago lo que me da la gana.
Y eso es lo que termina sucediendo en una sociedad tan informal, donde la informalidad económica y la ilegalidad económica ha capturado las instituciones políticas. Entonces, los ciudadanos, no existe Estado que se preocupe en defender a los ciudadanos, que se preocupe en darle servicios básicos a los ciudadanos, que invierta en infraestructura. Simplemente no hay ningún Estado. Entonces, el Estado está respondiendo a los distintos grupos ilegales y este pseudoestado que nosotros podemos ver si circulas por Miraflores, por San Isidro, por Surco, es en realidad la privatización del Estado, porque todos los servicios se basan en servicios privados, ¿no? El serenazgo finalmente es un tipo de servicio privado. Tú le pagas a la municipalidad para que la municipalidad te ponga un serenazgo que funciona en los distritos más ricos, ¿no? Entonces te daría la impresión de que hay algo que funciona, pero lo cierto es que en el Perú no hay un Estado que funcione, es un Estado de cartón. Tanto que el alcalde de Lima quiere poner tanquetas cada 5 cuadras en todo Lima, ¿no? Lo cual, además de absurdo y estúpido, ¿no? Porque no se me ocurre otra palabra, digamos, para una iniciativa así, que no tiene sentido, tú dices, o sea, te provoca agarrarte la cabeza y decir, oye, por Dios, ¿qué hacemos para cambiar, o sea, a toda esta clase política, miserable, patética, ¿no? Pobrísima, paupérrima, y claro, ya cuando te fijas en el ministerios y ves que ya el tema de la meritocracia no vale el amiguismo, el compadrismo, el patita que me va a ayudar a mí a robar, porque la corrupción también, la porosidad de la corrupción está en todas partes, que ese es otro problemón del país. Entonces, a donde mires, María Cecilia, a donde mires, este país, dices, bueno, vamos a llamarlo país, me van a matar por decir eso, pero ¿por dónde empezar? Era lo que te preguntaba. No hay respuesta para eso, ¿ah? O sea, yo creo que para eso no hay respuesta, pero ¿somos un país viable? Tampoco lo veo ahorita. Nos tiene que caer un meteorito, creo. Nos tiene que caer un meteorito y ahí, a partir de ahí, ya pensamos qué hacemos. Pero el meteorito nos cayó con Pedro Castillo, ¿no? O sea, cuando Pedro Castillo, una persona que no estaba preparada para gobernar, llega al poder y hace lo que hace, con el impacto que ha tenido, uno pensaría que los peruanos van a decir, no, ya, escúchame, o sea, hemos salido de este desastre, o sea, nos hemos llevado un susto enorme, debimos haber tocado fondo en ese momento, y sin embargo somos tan irresponsables que no lo hemos hecho. Porque además, Pedro Castillo no viene de gratis. Para mí tocamos fondo cuando llegamos a esa segunda vuelta, maldita, entre dos candidaturas impresentables. Cuando hemos llegado a esa situación, ahí yo dije, ya, estamos tocando fondo. Porque uno u otro era lo peor para el país. ¿O tú crees que Keiko Fujimori en el poder no estaría haciendo lo que está haciendo ahora y más? Probablemente, pero en todo caso venimos tocando fondo hace tiempo, porque sí, claro, cuando llevamos a Alan García con Ollanta... Desde el inicio de la República, María Cecilia. ¿Ah? Más o menos. Este ¿no? país más se o menos. funda mal. Tenemos una falla de origen. Tenemos una falla de origen, hemos tergiversado nuestra historia como país, no conocemos la historia del Perú y además no somos realmente un país porque tenemos 24 regiones que son completamente distintas. Tenemos muchos diagnósticos, somos varios Perúes y tenemos varios diagnósticos de cómo resolver muchos problemas, pero diagnósticos equivocados, porque no hemos entrado a entender realmente cuáles son los problemas de todos estos Perúes distintos que habitan juntos, ¿no? Yo estuve en Tambopata hace unas semanas y estuve en una zona minera, ¿ya? En una zona de minería ilegal. Y no nos querían dejar entrar, bueno, yo entré igual porque yo quería ir a ver en detalle qué es lo que sucede. Y ¿qué terminó sucediendo? Que esta señora, que era una invasora, una minera ilegal, me decía, ¿tú qué haces acá? Esto es propiedad privada, tú te tienes que ir, porque tú eres gringa, crees que puedes venir a hacer acá lo que te da la gana.
Entonces le decía, perdóname, porque yo soy tan peruana como tú, acá está mi DNI, ¿no es cierto? Y de pronto descubres que en la interoceánica la minería ilegal está a los dos lados de la carretera. Y los toldos estos azules que vemos en los reportajes con los niños secuestrados y tratados para prostitución infantil están ahí. Y no hay un Estado que quiera ocuparse, porque tenemos tantos problemas que nadie sabe por dónde empezar. Y la corrupción en el Perú es un sistema. Nos movemos en este sistema corrupto, ¿no? Entonces, cuando el policía te para porque se te pasó ese día el SOAT, ¿no es cierto? Y te para y te palabrea durante 10 minutos, ¿no? Pero ¿cómo te voy a poner esta multa? No, pero la multa es muy cara, ¿no? Entonces tú le dices, ya, pero llévame a la comisaría, ponme la multa de una vez, ¿no? Entonces, y todo está hecho para que la corrupción exista. Los policías se pasean con su QR de Yape ¿En colgado en el serio? cuello. ¿En Claro, serio? y a nadie le da vergüenza, lo tienen colgado en el cuello, como photocheck, ¿no? Y a nadie le da vergüenza. Las ¡Wow! municipalidades son ollas de corrupción. Cada vez que uno tiene que pedir autorizaciones y no tenemos, por ejemplo, ¿Y un Plin también sistema de tiene? lo que No. eso no he visto, pero el YAP he visto. Pero esto, Oye, qué maleado, eso no yo no había tenemos un escuchado. ¿Ah? sistema, no tenemos un sistema de whistleblowing, porque es como se dice en inglés, no ¿Qué es sé si eso? hay una traducción, ¿no? Es el sistema por el cual el que está siendo extorsionado puede denunciar. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo estoy sacando una licencia para construir mi casa y en la municipalidad me extorsionan, debería existir un sistema por el cual yo denuncio esta extorsión, pero mi proceso de licencia es blindado, de tal manera que no me perjudico y de tal manera que genero incentivo para que los ciudadanos denuncien. Pero eso no existe. No existe en SUNAT, no existe en ninguna institución Pues pública, no hay un sistema que tenemos, proteja al denunciante. Entonces nadie denuncia. porque tenemos un Estado fallido, se requiere una reforma del Estado en la que nadie piensa, y entonces, claro, siguiente elección, ¿van a cambiar las cosas? No, van a empeorar. Si no hay reforma política, si no hay una reforma del Estado, si no hay una visión integral del país, porque efectivamente el Perú no es Lima, pues. El Perú no es Lima. Yo vivo en Mala, a hora y media de Lima, y créeme que, o sea, a mí me pasa algo y yo no tengo dónde atenderme. Porque no hay Estado. El Estado llega, mira, y te digo, sí, hay semáforos, por ahí hay un par de semáforos. Y eso es lo que sucede, pues no hay Estado, ¿no? Entonces ese es el problema y la gente Pero no no hay entiende la Estado, real hay dimensión. corrupción, no tenemos partidos políticos, tenemos carteles delincuenciales, ¿no? O grupos prebendistas ya para hacer, digamos, esto un poquito más elegante, pero lo otro también hay, mafia. Y tú dices, pucha, pues, cada elección es para peor y para peor y para peor. Por eso cuando yo te decía Antauro, mira, no lo descartes, ¿ah? No, es más, de repente el Perú necesita una cosa así para decir, ya, oye, hasta acá no más, ¿no? Para Tenemos, implosionar. por eso, o sea, o eso, o Antauro o el meteorito. Antauro o Pero el mira meteorito. que, pero mira que tú y yo podemos hablar de esta falta de Estado, pero finalmente tú y yo somos privilegiados, ¿no? O sea, tenemos una situación bien distinta al 30% de peruanos que viven en pobreza. Tú y yo podemos acceder a servicios de salud privados, a Pero, colegios pero, privados para nuestros pero hijos. igual hay que reclamar, igual hay que No, protestar. precisamente, porque tú y yo tenemos voz, que es lo que ese 30% de peruanos que viven en pobreza no tiene. Entonces, y eso me lleva otra vez a el rol de los líderes empresariales en nuestro país, porque los líderes empresariales son quienes tienen el mayor poder y tienen que ejercerlo para obligar a el Estado a funcionar. Pueden otra vez financiar think tanks y proponer reformas, pueden financiar candidatos políticos, capacitaciones para chicos. El Perú no va a lograr desarrollarse si es que realmente no tomamos en serio, por ejemplo, la educación, ¿no? No hay un país que haya logrado cruzar el umbral del desarrollo con una calidad de educación como la que tenemos nosotros y le estamos robando el futuro a millones de niños peruanos que están en el sistema público, ¿no? Educación, salud Una y de las... seguridad. Tres prioridades, por ejemplo, que Y a nutrición. darle
digamos que lo meto en el paquete de salud, ¿no? Pero son tres prioridades fundamentales y cuando vienen las elecciones, cada uno con su papelito dice tres tonterías que no va a cumplir, además prometen estupidez y media y entran a robar, a asaltar el poder, ¿no? A tomar Es por asalto el lamentable. poder y a partir de ahí robar. ¿Sí? Y mira que en el Perú existen buenos funcionarios públicos y existen muchos buenos funcionarios públicos, pero son los menos, ¿no? Están debajo de una costra de mediocridad que no les permite hacer una buena gestión. Otro de los temas que tenemos que cambiar es la descentralización. Las municipalidades y los gobiernos locales tienen muchísimo dinero y no están respondiendo a sus ciudadanos. No puede ser posible que la gente no tenga agua y saneamiento. Cuando Sí. hablamos, por ejemplo, de la anemia y de la desnutrición, la anemia que hoy ha crecido está directamente vinculada a la falta de acceso de agua y de saneamiento, ¿no? Y eso los especialistas en políticas públicas lo saben. Y las cifras están maquilladas, porque, por ejemplo, sabemos que en Lima región, uno de cada 4 limeños no tiene acceso a saneamiento y tiene que utilizar silos, pozos sépticos, etcétera, ¿no? Entonces, las cifras son brutales, los números están ahí, pero ¿qué hace, Pedro, que a la mayoría de peruanos, y sobre todo a los peruanos que tienen mayor poder, esto parezca no importarles? Porque si nos importara, estaríamos haciendo algo para cambiarlo. Y yo creo que no estamos haciendo nada o estamos haciendo muy poco para cambiar la realidad del país. Ahora, ahí hay otro tema que es el ombliguismo limeño, ¿no? Que no ve más allá de sus fronteras, donde la capital es Miguel Dazo. O sea, porque cuando agarran y pasan protestas en Puno, en Cusco, tú dices, oye, pero mira los Está muy números, lejos. acá la economía está bien, no sé qué. Y esa gente te está reclamando cosas básicas. Y si sale a protestar, no le metes bala, pues. O sea, escúchalos, escúchalos. Así es. Son tan Y peruanos además como tú. son tan peruanos como tú. ¿Y qué hubiera pasado si todos estos 50 muertos de enero hubieran sido en Miguel Dazo? Ya, o sea, ya no estaría Dina Boluarte, pues, María Ahí la Cecilia. O situación sea, hace hubiese rato, sido no totalmente estaría distinta. Otárola tampoco. Es más, el Congreso mismo tampoco estaría, porque ya habría habido un adelanto de elecciones general. Así es. Y entonces cuando comenzamos a discutir, porque todas estas cosas suceden muy lejos, ¿no? O, por ejemplo, cuando comenzamos a discutir la importancia de la seguridad y lo que está sucediendo con el tren de Aragua y lo que Mm. está sucediendo con todas estas redes que están tomando el control del transporte, por ejemplo, lo leí el fin de semana en un reportaje en algún diario. Entonces, de pronto la solución es, necesitamos ¿cómo se llama el presidente de El Salvador? Al Bukele. Bukele peruano, ¿no? Entonces, y somos tan simplistas y tan superficiales que primero no nos hemos dado cuenta que Bukele viene de la izquierda, ¿no? Y lo está proponiendo la derecha, ¿no? Como solución. Sí. Y Ahora, dos, Bukele no también estamos es un chaquetero, ¿no? reconociendo, Es un chaquetero. no, pero Sí, además no sí, sí, estamos sí. No, tienes reconociendo razón, tienes las razón. violaciones que hay a los derechos humanos en El Salvador. Así es, Y no son brutales. importa, porque la democracia importa Y la censura a la cuando me prensa. estás afectando a mí, ¿no? Pero si eres de mi grupo, ahí pues esto te maquillo y la democracia no me importa tanto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que salir a Además, defender instituciones. sabes que acaban de soltar más de 1000 presos que estaban injustamente detenidos porque ninguno ha pasado por un proceso regular de justicia y los han soltado así solapas nomás, después de haber estado encerrados no sé cuánto tiempo, ¿no? Y han sido torturados y maltratados. Los testimonios, he escuchado un par de podcasts, son de terror, de terror. Gente absolutamente inocente metida bajo esta represión modelo Bukele, ¿no? Donde se violan los derechos humanos, pero a pastos.
Y no importa porque o son delincuentes, o son pobres, o están vinculados a algún delincuente, ¿no? En el caso de El Salvador, hay gente que la detenían por ir a preguntar por sus hijos, que habían sido detenidos, ¿no? Entonces, No, nosotros no o por podemos, vivir en determinado sitio. Era o por vivir en la determinados discriminación más barrios. absoluta, ¿no? Así es. ¿No? Y esas no son las soluciones, y lo que sucede es que en el Perú, si tú te pones a pensar, no estamos teniendo conversaciones profundas sobre cuáles son los problemas que enfrentamos y cuáles son las posibles soluciones. Todo es el facilismo del autoritarismo, ¿no? Entonces traigamos a le sacamos los tanques, y así no vamos a resolver los problemas del país. Yo la vez pasada estuve conversando con Pedro Cateriano acá a propósito de este nuevo partido Libertad Popular y evocaba, no él, sino yo, en la época cuando se forma el Fredemo, en realidad el Movimiento Libertad, ¿no? El Fredemo fue un frente que consideró Vargas Llosa le iba a sumar y al final le restó, pero ha sido la única vez que yo he visto en esta historia nuestra contemporánea que un movimiento político se preocupa por diseñar un plan de gobierno en todos los frentes, ¿no? Con comisiones súper específicas, con los mejores tecnócratas de la época, para hacer un plan integral y cambiar al país o dejar los cimientos para que más adelante lo continúe otro. Eso yo no he visto que se repita nunca más, pero nunca más. Tenemos lo que tenemos es una manga de improvisados que vienen a auparse al poder a cualquier costo, prometiendo lo que sea, y una vez que toman el poder, abusan de él. ¿Qué hacemos ante eso? Es que, Marchar, pues, otra hay que vez, salir a ¿no? marchar. Hay que participar en política. Bueno, Necesitamos oye, participar pero en política. marchar es una manera de manifestarse políticamente. Las Es una manera, protestas, ¿no? Y si tú te acuerdas, el 5 de abril del 2022, cuando Pedro Castillo nos encerró en nuestras casas, todos sí, salimos a marchar, por ¿no? supuesto, Y eso pero cambió en una. y eso cambió de alguna manera lo que venía haciendo Castillo en muy chiquito, ¿no? O sea, fue una desobediencia civil en muy chiquito. Pero el punto es que los ciudadanos tenemos poder, y los líderes empresariales tienen mucho más poder porque son un bloque muy sólido, ¿no? Entonces, Sí, pero ahí creo que lamentablemente también tienes necesitamos, mucho empresario mercantilista, demasiado empresario mercantilista todavía, ¿no? Ahí sí así yo es, creo que todavía el tienes. empresariado no ha evolucionado como sí en otros países. Pero Aquí, tienes algunos casos de éxito de empresarios que están intentando hacer las cosas bien y que sí, sí, están sí, haciendo sí. las cosas bien, ¿no? Yo no niego Entonces, eso. creo que, y ahí lo importante es que estos líderes empresariales ejerzan activismo, ¿no? ¿Cómo Ya, los mira, convencemos de que el ¿cómo? país no va? Estoy de acuerdo contigo en que hay excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. O sea, mi pregunta es, ¿dónde está la CONFIEP ante todas las cosas que están pasando? Se están tumbando la democracia. ¿Cómo haces empresa si no tienes un sistema de justicia que funcione con reglas claras, reglas políticas claras, para que tú puedas hacer empresa bien y no tocándole la puerta al poder, oye, un favorcito por acá, ¿no? Reuniéndote, no sé, en cualquier sitio o contactando a fulanito. Este caso de esta, ¿cómo se llama? Sada Goray, eso hay un montón de Sada Goray, pues. Así Hay un funciona montón la de mente. Sadas Goray. Y nos hemos quedado solo con Sada Goray. Y yo te aseguro que si rascamos un poquito más, vamos a encontrar pesos bastante más pesados, ¿no? Sí, vas a Pero encontrar con un hormiguero. eso no ha ocurrido, ¿no? Y mira, el año pasado nosotros desde Capitalismo Consciente organizamos un evento precisamente para conversar sobre cuál era el rol de los empresarios en fortalecer la democracia. Y Felipe Ortiz de Ceballos, una de las cosas que nos decía
es que es increíble cómo los líderes empresariales están concentrados en generar utilidades en el trimestre y no se están dando cuenta que el valor de la empresa está cayendo, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente nuestros líderes empresariales se den cuenta? Porque claro, es muy bacán, tú cumples con tus KPIs económicos, ¿no es cierto? Te ganas tu bono, check, 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 todo bien, pero en el fondo, si tú no te involucras en política y no encauzas este país, el valor de tu empresa va a caer. Entonces, estás perdiendo dinero por más que estés obteniendo utilidades. Entonces, esas son Es que para discusiones muchos que tenemos que empresarios participar tener. en política es ir al CADE, a Paracas, Y ahora al Valle, ¿no? El CADE se va al Valle. o al Valle Sagrado. Más bonito Claro, todavía. claro, claro, claro. So, ahora es en O al avión, Cusco. ahora llegamos al CADE en avión. No, pero así estamos, Así ¿ah? es. Así estamos. Pero así estamos hace mucho tiempo, ¿no? Esto no es Sí, sí, novedad, sí. nada de lo que estamos diciendo es novedad, esto viene de hace muchísimos años. Y claro, lo que sucede es que con Pedro Castillo la gente se asustó muchísimo, porque con Humala se asustaron, pero no tanto, porque claro, Humala entre diciembre y marzo cambió del polo rojo al polo blanco y Nadine fue No, no, rápidamente no. seducida por los oropeles del poder. Humala 2006 era un peligro para la democracia. Y 2011 Humala 2011 ya también lo era cuando apareció con el fue polo demasiado. rojo. Yes. Humala Al 2011 principio salió ya con fue un el polo presidente rojo. domesticado por el empresariado también. O sea, Exacto, y no exacto. hizo ninguna reforma sustantiva para el país. No la hizo, No pues. hizo ninguna reforma sustantiva para el país, pero por ejemplo, aprobó la refinería de Talara que nos está costando a los peruanos miles de millones de dólares, que se están yendo, de hecho, recursos, o sea, porque a ver, la bolsa de dinero del Estado es una sola. De ahí sale para la educación, para la salud, para la infraestructura, Para todo. para Petroperú, ¿no es cierto? Entonces, Humala aprueba la refinería de Talara, donde se han ido 8.000 millones de dólares que podrían haber sido invertidos en una nueva carretera central, en el tren de la costa, en servicios de salud, en servicios de educación, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y no se fue. Entonces, si bien Humala no logró generar el daño que iba a generar el Humala del Polo Rojo, ¿no? Muy cercano a Chávez, sí ha generado muchísimo daño. Entonces, esas cosas tampoco las estamos conversando porque ya pasa el gobierno y no volteamos a ver qué fue lo que hicieron. Y no les exigimos Porque rendición de cuentas. Al final siempre nadie rinde votamos por el mal cuentas. menor. Siempre votamos por el mal Siempre. menor y yo ya de verdad que estoy harto de votar por el mal menor. Ya la última elección yo ya no fui a votar. Ya que Bueno, yo, yo sí fui a votar y yo no, sí yo ejerzo creo en el mi, voto mi. facultativo. Yo creo en el voto opcional, en el voto libre. Tendré que pagar mi multa, pues. Pero digamos, si ya me ponen a Fujimori y a el otro impresentable, no, ya dejo a mis conciudadanos que voten por mí, que escojan por mí. Bueno, pero eso nos lleva de nuevo al tema con el que empezamos. La única forma de solucionar la política en el Perú es involucrarnos. Y eso pasa porque los mejores se metan a hacer política. Porque si seguimos mirando de costado, Ya, pero este Perú va a ser cada vez aquí peor. ya estamos haciendo política, María Cecilia. Estamos debatiendo opiniones, contrastando puntos de vista, hablando sobre los problemas de este país y cuestionando y criticando a esta clase política, vamos a llamarla, que para mí es un cártel de gángsteres y de mafiosos, que lo único que les interesa son sus propios intereses. Sobrevivir, mantenerse en el poder, tener su cuota de poder, lo que les dure. Y enriquecer a sus financistas también, ¿no? No nos olvidemos que Acuña no está ahí de gratis, Ah, no, Luna no sí, está ahí de claro, claro. gratis, ¿no? Entonces, hay mucho de eso que está ocurriendo, pero tú y yo podemos hacer política acá conversando, tú en tu casa y yo en la mía, pero ¿cómo cambiamos lo que está sucediendo en el sector público? No lo vamos a cambiar conversando ni quejándonos en WhatsApp. Lo vamos a cambiar cuando nos remanguemos las mangas y entremos efectivamente a hacer política de verdad. Cuando cambiemos, cuando hagamos reformas, cuando propongamos reformas
cuando tengamos una reforma a la descentralización, a la gestión pública, cuando llevemos meritocracia, cuando veamos cuál es la realidad de las escuelas en el Perú, de los colegios en el Perú. Si uno recorre el Perú no como turista, sino que uno va realmente a ver qué es lo que está sucediendo. Yo estuve hace unos meses en Uchurajay y uno ve a esos niñitos con los colegios que no tienen ventanas, con los Mm. colegios que tienen muy poquitas carpetas, donde no tienen ni siquiera comida a 4.000 y tantos metros No, de no, es altura, y tú terrible, dices, terrible. esto no puede ser posible. Entonces, nosotros que tenemos voz y tenemos agencia para que las cosas puedan suceder, tenemos que ser la voz de este resto de peruanos que está absolutamente desatendido y olvidado del Perú. Entonces, no es aceptable que en un país como el nuestro, que tiene tantos recursos naturales y que está además en una locación privilegiada, con varios pisos ecológicos, que ha logrado transformar la agroindustria, que tiene reservas probadas en cobre, si no me equivoco, somos los segundos con mayores Mm. reservas en cobre en el mundo. Podríamos generar recursos para que nuestra población sea Arabia Saudita. La Arabia Saudita, el cobre lo tenemos acá en el Perú. Y nadie está pensando en un plan al 2050 de cómo No, pues, utilizar los porque recursos naturales no del hay país. visión, no tenemos No hay visión. estadistas, no tenemos estadistas. No. Y eso sí es un problema serísimo para el país. Y Así además, es. no es admisible tampoco que nos tomen el pelo. O sea, a nosotros, después de la crisis de Pedro Castillo, venía un adelanto de elecciones, no un reacomodo para quedarse en el poder y copar todas las instituciones que están ahí para tomarlas. Pero Fiscalía, Defensor del Pueblo. qué hubiera pasado si había elecciones en ese momento? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas con las que estoy súper preocupada es, ¿qué es lo que va a suceder en el 2026? ¿Por quién vamos a votar? No Yo hay, no veo a nadie, tú me dices Antauro, pero hablando no seriamente, es mi ¿quién opción. puede llevar este país? No, yo sé, pero ¿quién puede llevar este país? ¿Quién puede tomar las riendas de este país? Y a ver, pensemos, ¿no? O sea, si yo tengo una bodega, yo no puedo poner a una persona que no sabe sumar a manejar la caja de la bodega, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién voy a poner a dirigir este país de ingreso medio alto, que recibe millones de dólares en PBI? Entonces, no es tan fácil como decir, ya, convoquemos elecciones. Mira lo que sucede en el Congreso. El No, Congreso yo ya es te el dije hace rato, o reflejo de la sea, informalidad peruana. te dije hace rato que yo no creo que cambien las cosas para bien con nuevas elecciones, pero por lo menos es un gesto. O sea, si realmente hubiesen cumplido con la promesa de adelantar elecciones para ver la forma en el camino, cómo se mejoran las cosas. Yo no sé si eso hubiese sido una solución. Yo creo que incluso nos hubiese Pero, pero, polarizado pero, aún ya, más. pero mira lo que está pasando ahorita. Están erosionando todas las instituciones para peor, están destruyendo la democracia. Y estamos en una apatía ciudadana, Ya, en esa calma tensa, ¿no? Como cuando faltan algo va a protestas, pues, suceder, faltan ¿no? protestas, faltan manifestaciones, y cuando tienes un gobierno que te asusta con meterte bala, ¿no? Y con represión, oye, no, pues acá estamos enfermos todos. Aquí hay que Ahora, reaccionar. hay otro tema del que no hemos hablado todavía y son los jóvenes, ¿no? Yo he estado viajando por varias regiones y yendo a varias universidades. He estado en Piura, he estado en Cajamarca, he estado en Arequipa, en Cusco, y yendo a la universidad a hablar con los chicos. Y se está generando un movimiento de jóvenes que quiere efectivamente hacer cosas, pero que sienten que no tienen cómo canalizar la energía que tienen, ¿no? Entonces, en su momento, a fines de los 80, ¿no? Cuando se crea el movimiento Libertad, los jóvenes de aquel entonces Yo, estaban muy activos en política. Yo soy post 80, ¿no? Yo soy 90, pero bueno, pero en ese momento había eso. En los últimos 20 años no ha habido mayor movimiento que efectivamente logre seducir a los jóvenes, ¿no? Yo siento que hoy está surgiendo
esto. Y la otra crítica es a la academia, ¿no? La academia ha estado muy ausente de Mm. todo lo que ha venido sucediendo en el país en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, creo que es súper importante también darles espacios a los jóvenes, escuchar a los jóvenes y empoderarlos, porque al final tú y yo estamos un poco de salida de esto, ¿no? Son los jóvenes los que van a tener que venir a impulsar y a hablar, pero jóvenes que tengan formación. Y ahí otra vez regreso a los líderes empresariales, porque no financian becas para cursos de, no sé, política para los jóvenes, gestión pública para los jóvenes. Necesitamos capacitar a nuestros jóvenes, porque un país con la pobreza de aprendizajes que tiene el Perú, no va a lograr ir al desarrollo. Ya hoy en día Latinoamérica tiene un serio problema de falta de capital humano para las empresas, ¿no? Imagínate para dirigir el país, imagínate para ser gestores públicos, ¿no? Entonces, los empresarios siempre dicen, ¿no? Pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo ayudamos? Nosotros generamos empresa, pagamos impuestos, generamos puestos de trabajo. Bueno, ya, eso no es suficiente. Ese es el capitalismo de Milton Friedman que ya hoy no está en discusión. Eso ya pasó. Hoy en día necesitamos líderes activistas, líderes sociales, que desde la empresa decidan involucrarse para cambiar el país. Ojalá, ojalá pase eso en algún momento. Bueno, ojalá, digamos, este país sea viable, ¿no? En algún momento. Pero creo Es que que tiene que ni tú ni serlo. yo lo vamos a ver, María Cecilia. Espero que no sea el caso, porque además el otro tema es que la gran mayoría de chicos más educados se ha ido a estudiar afuera, ¿no? Entonces, eso es un serio problema, porque al final terminan haciendo su vida fuera del Perú y nos quedamos sin líderes capacitados para continuar encauzando el Perú hacia el desarrollo, ¿no? Y eso, Pero tampoco se me ocurre juzgarlos. O sea, te digo el caso de mis dos hijos mayores, ¿no? Se fueron. ¿Por qué? Porque acá no ven las oportunidades que ven en otros sitios. O sea, este país no les ofrece seguridad, tranquilidad, las cosas elementales. Entonces se van. y no ofrece un futuro, ¿no? Y yo te voy Por a eso. decir, Y yo no se me viví ocurre decirles, oye, 15 no, no te años, vayas, regresa, ¿no? claro, claro, yo viví 15 años afuera y de hecho desarrollé la gran parte de mi carrera afuera, ¿no? Pero decidí regresar porque mi país es el Perú, mi país no es Estados Unidos, no es España, yo soy peruana y bien peruana, ¿no? Entonces yo regresé. Yo tengo 5 hijos, mis 5 hijos están Oh, me afuera. ganaste, me ganaste. 3, te gané por 1, 3 ya terminaron la universidad y trabajan afuera y 2 están todavía en la universidad, ¿no? Entonces, y yo soy todo el tiempo, sí, entiendo que cada uno tiene que ver su futuro, pero ellos también son peruanos y también tienen que regresar porque creo que tenemos cierta obligación con nuestro país y eso, y otra vez, ¿no? En la medida en que no tenemos una visión de país y una noción de lo que implica ser peruano y un orgullo que va más allá de la comida, que va más allá de la mejor hinchada del mundo. También, Necesitamos recuperar este amor por el país y por reconocer todo lo que el Perú tiene. Entonces, ¿cómo pero comenzamos a tenemos, trabajar hacia ese yo sentido? creo que en parte recuperando nuestra capacidad de indignación y de protesta y de reacción ante toda esta basura y esta podredumbre que es podredumbre que pulula y que hace lo que le da la gana, lo que le sale del forro con una impunidad, otro tópico a abordar, Ujú. una impunidad tal que tú dices, oye, no se pasen, ¿no? Cada día es una novedad distinta y ya hay una suerte, pues, de callosidad, de indolencia ciudadana. Pues tú dices, oye, ¿qué más se puede hacer sobre esto? No vamos a salir a marchar todos los días. Nada más, y si Pero sales ¿y te cómo meten bala. hacemos?
Y me gusta eso que has dicho, ¿no? ¿Cómo hacemos para indignarnos? Yo hace muchos años trabajaba para el Banco Mundial y uno de los vicepresidentes del Banco Mundial sostenía que las personas que trabajamos en pobreza y trabajamos en estados fallidos, tenemos que tener un fuego muy especial en las entrañas porque es realmente frustrante. Y yo siento que en el Perú tenemos esto, es muy frustrante tratar de ser empresa, hacer periodismo, esto, tratar de tener una vida en el Perú es sumamente frustrante. Entonces, ¿dónde está el fuego que todos tendríamos que tener en las Y entrañas? hacerla correctamente, ¿no? ¿No? Como dices tú, que se Exacto, te pero aparece el policía exacto, con su yape acá. con su yape. Eso me parece alucinante. ¿Ah? Es alucinante. Pero ¿dónde está el fuego que todos tenemos que tener en las entrañas para realmente encauzar este país? O sea, acuérdate de los peruanos en Rusia, ¿no? O sea, era un mar rojo y blanco de gente apasionada, luchadora. Ya, ¿dónde está esa pasión, ese fuego para realmente encauzar este país? Yo Se fue, no me puedo quedar tranquila se fue con Gareca. Sí, caramba, se fue con Gareca, pero Gareca ha vuelto esto de la mano de un banco, ¿no? Entonces, ojalá que nos traiga un poquito de ese fuego, porque creo que sin ese fuego este país no va a tener solución y creo que eso sería un crimen más grande que la corrupción, más grande que las economías ilegales y más grande que todo es que los peruanos renunciemos a ser peruanos y renunciemos a luchar por este país. Bueno, María Cecilia, ha sido un gusto conversar contigo. No hemos arribado a nada porque Me vas a tener que no, volver a invitar no para... sabemos por dónde comenzar a cambiar este país. O sea, así de jodidos estamos. Y lo que dices Necesitamos a tú, o nuestros sea, ¿quién líderes viene con un plan empresariales. integral para tal cosa, tal, ¿no? Que era lo que yo me acuerdo clarito en la época de Vargas Llosa. Tenías a Javier Silva Arruete al frente de la Comisión de Privatización, con un equipo súper sólido, tecnócratas del SODE, que ya no existe. Tenías una comisión de seguridad para luchar contra el terrorismo, porque además esa fue la peor época que yo recuerde del país en los últimos años, ¿no? O sea, la crisis de Castillo, la de actual, o sea, ninguna se compara a ese primer gobierno de Alan García que sí fue apocalíptico. Y los primeros años de Fujimori fue esto, incluso hasta más violento, ¿no? Porque la violencia llegó a Lima, ¿no? Llega a Lima 90, Sí, 91, sí, sí, 92, sí, ¿no? sí. Pero ese Bueno, plan de y gobierno de ahí la Vargas Llosa, historia o de sea, la corrupción de Fujimori también es esa capítulo es otra aparte. historia, pero Pedro, creo que también tenemos que ser honestos en reconocer que en los 90 también hubo tecnócratas y que Sí, 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 las sí. reformas que se hicieron en los 90 son las que han permitido que la pobreza se reduzca como se redujo y que el país creciera como creció. Faltaron las reformas de segunda y tercera generación. La corrupción se No, y descentralizó con la descentralización, tecnócratas también tuvo ¿no? Toledo y también tuvo PPK, o sea, pero claro, cada vez son menos, ¿no? Cada vez es Cada vez son menos la menos. gente que se interesa en trabajar en el Estado. Sí, es cierto. Es cierto, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso necesitamos hacer política y necesitamos a los mejores en política. Ya, eso será después del meteorito, mi querida María Cecilia. Gracias de nuevo por estar acá y nada, conversaremos de nuevo más adelante. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos pronto. Chao. Ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!